Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Bien, esta semana tenemos muchas cosas interesantes que compartir con ustedes. Ha sido una semana de mucho movimiento a nivel interno, sobre todo por el lanzamiento del gobierno del presidente Luis Abinader con nuevos cambios en el tren gubernamental, la incursión de Estados Unidos en Venezuela, la extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, todo lo que esto implica para la región de América Latina, las preocupaciones que hay en la región, las tensiones elevadas, las conversaciones del presidente Trump con Gustavo Petro de Colombia. Bueno, y también aquí en el patio el inicio formal del proceso de desregulación con la captura de datos para los miembros de la Junta Central Electoral. Vamos a la semana 360, venimos en unos segundos con el desarrollo del programa. Saludos amigos, bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La República Dominicana alcanzó en 2025 un récord histórico de 11.676.901 visitantes, que equivale a un crecimiento de 4.7%. Este es el resultado de una transformación profunda y sostenida del sector turismo en los últimos 5 años, informó el jueves el ministro de Turismo David Collado. El ministro presentó los resultados del desempeño de la industria entre enero y diciembre del año recién finalizado. La llegada de 8.861.169 extranjeros no residentes vía aérea y 2.815.732 pasajeros vía marítima confirma la tendencia del turismo joven y predominantemente familiar que valora el ocio. Los inmigrantes de la República Dominicana ocupan la quinta posición entre los que más se benefician de las ayudas sociales de Estados Unidos, por encima de países como México, Guatemala, El Salvador y Cuba, que poseen una población migrante superior a la dominicana. Así lo establece un documento titulado Tasa de beneficiarios de asistencia social entre migrantes, según el país de origen, publicado por el presidente Donald Trump en su cuenta de Trump Social. El Banco Central de la República Dominicana informó que durante el año pasado se recibieron 11.866.3 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento de 1.110.3 millones para un crecimiento de 10.3% en comparación con el año 2024. El Banco Central comunicó que en diciembre se recibieron 1.098.4 millones de dólares por ese concepto, un incremento de 94.9 millones de dólares para un crecimiento de 9.5% respecto igual del mes del año anterior y un incremento de 208.9 millones de dólares para un crecimiento de 23.5% con respecto a noviembre del año 2025. En el ámbito internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el jueves que en su país nadie se entregó y hubo combate durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y 3 estados vecinos y que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista y de parte de una potencia nuclear, dijo Rodríguez. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Nosotros habíamos dicho a finales del año pasado, 2025, que el presidente Luis Abinader necesita de un relanzamiento de su gobierno y que por el proceso que ha de venir ahora, tanto en el 2026 como en el 2027, él necesita un equipo que le acompañe hasta el final de su gestión de gobierno. Un equipo comprometido con su gestión, que no se desvíe de sus funciones propias de cada posición en el gobierno, porque al final, al cumplir 8 años de gestión, el presidente Luis Abinader debe rendir
cuentas a la sociedad dominicana, debe decirle cuáles han sido sus ejecutorias y no puede bajo ninguna circunstancia distraerse en estos años porque todavía él no ha delimitado lo que es su gran obra de gobierno, no ha delimitado lo que será su legado como presidente de la República. Si se distrae en el proceso que ha de desarrollar el Partido Revolucionario Moderno ahora en el 26 para la elección de nuevas autoridades internas y en el proceso de elección de candidatos a diferentes posiciones electivas como la de regidores, de diputados, de alcaldes, de senadores o de presidente o vicepresidente, entonces no va a lograr el objetivo que es el que se quiere de un presidente y de un gobierno, que son soluciones a los problemas nacionales, soluciones en diferentes áreas y sobre todo cumplimiento con lo que fue su oferta electoral. El presidente ha comenzado el año haciendo ajustes en su gobierno, emitió varios decretos comenzando la semana e incluso ha traído a personas que ya estaban retiradas de la vida pública nacional, como es el caso de Jorge Subero Isa, que dirigió la Suprema Corte de Justicia por 14 años y que tenía 15 años en el retiro, independientemente de que al parecer ha estado asesorando al presidente Luis Abinader en los últimos años y, bueno, entra ahora al gobierno como consultor jurídico para darle paso a Antoniano Peralta, que ocupaba esa posición por 6 años y 4 meses para dirigir el Ministerio de Justicia, que es un nuevo ministerio. Es una figura incluida en la Constitución a partir de las reformas constitucionales que impulsó el presidente Luis Abinader hace un año y pico, hace 2 años. Ahí se creó esa figura jurídica para todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la justicia. Y separa ahí ciertas responsabilidades que tenía el Ministerio Público y la asigna directamente al Ministerio de Justicia. Ahí va Antoniano Peralta y entra entonces Jorge Subero Isa al tren gubernamental. Además de la entrada al gobierno de Jorge Subero Isa, entró otra persona que no estaba en el gobierno, entró a la Dirección de Impuestos Internos para encargarse de esa institución que es una institución fundamental en materia de recaudación para el Estado Dominicano y fue haciendo rotaciones de diferentes posiciones. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader trajo a Francisco Olivero Espaillá, que es un productor arrocero de lo más importante del país, para sustituir a Limber Cruz, que tenía primero el primer periodo de 4 años, más lo que tiene Luis Abinader el segundo mandato. Limber Cruz se queda sin funciones, Gloria Reyes es movida al Ministerio de la Mujer, Mayra Jiménez entonces va a la función que tenía Gloria Reyes de Supérate, Yanilda Vázquez es traída de Miami y sustituye a Tony Peñaguaba del Gabinete de Políticas Sociales. Entonces Pedro Porfirio Urrutia entra a sustituir a Luis Valdés a la Dirección de Impuestos Internos. Yayo San Lobatón es movido de aduanas al Ministerio de Industria y Comercio y Tobisono entonces enviado al Ministerio de la Vivienda y Carlos Bonillas se retira del gobierno, había pedido al presidente que le sustituyera del cargo porque quiere dedicarse ahora a sus funciones privadas. Bueno, con esto el presidente y la designación de un nuevo director del Servicio Nacional de Salud, el presidente completa un cuadro de cambios que comenzó el año pasado cuando llevó a Edgar Olivares al Ministerio de Trabajo, cuando llevó del Ministerio de Trabajo a Educación al señor Luis Miguel de Camus y a Eduardo Estrella al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el presidente con esto comienza un proceso de cambio en su gobierno que marca el relanzamiento. Y él lo ha dicho, y lo ha explicado muy bien en uno de los decretos, creo que con el segundo decreto que emitió esta semana, ha dicho que esos cambios forman parte del relanzamiento de su gobierno y de una estrategia para asegurar fortalecimiento institucional y los cambios que garanticen la transformación de la sociedad y el bienestar de la gente. Es decir, que con esto el presidente Abinader está dejando claro que esos cambios van encaminados a darle esa seguridad que necesita en este tramo importante para la vida institucional del PRM, pero también del gobierno del presidente
Luis Abinader. ¿Por qué entra Jorge Subero Isa al gobierno de Luis Abinader? Es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, Jorge Subero Isa es uno de los mejores juristas que tiene República Dominicana. Es un hombre con una gran experiencia, es uno de los doctrinarios de la República Dominicana y tiene una gran impronta como expresidente de la Suprema Corte de Justicia y en otras posiciones de Estado que ha ocupado a todo lo largo de su carrera profesional. Subero Isa entra al gobierno porque el presidente Abinader necesita a alguien con su experiencia y los conocimientos en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que al presidente Luis Abinader le devolvieron varios proyectos de leyes del Congreso enviados por la consultoría jurídica, pero que hubo que devolver varios decretos. Entonces el presidente parece que quiere asegurarse de que las cosas van a pasar por un mejor sedazo a partir de ahora hasta su retirada del gobierno el 16 de agosto del año 2028. Además de eso, el gobierno necesita cumplir con un mandato constitucional tanto de la reforma de 2010 del presidente Leonel Fernández, que fue una de las reformas más profundas que ha hecho el Estado Dominicano, como la reforma última que impulsó el presidente Luis Abinader. Hay una serie de leyes que todavía están pendientes. Una parte de esa tiene que elaborarse en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para enviarla al Congreso Nacional. Y para eso usted necesita a una gente con el nivel de experiencia y capacidad como Jorge Subero Isa, y para el presidente tener la tranquilidad de que las cosas seguirán en orden en este último tramo, que he dicho, que es uno de los tramos más peligrosos para los presidentes, porque cuando los presidentes están en su segundo mandato necesitan de más controles. Tener a alguien con la experiencia y la capacidad de Jorge Subero Isa, eso le da una tranquilidad, reitero, al presidente y al equipo de gobierno. Algunos se quedan fuera, por ejemplo, el caso de Tony Peñaguaba, parece ser que se va a dedicar a su proyecto presidencial, él lo había manifestado anteriormente, y el caso de que Eduardo San Lobatón pase al Ministerio de Industria y Comercio, eso indica que Eduardo San Lobatón pudiera estar en los próximos días o próximos meses desistiendo de sus aspiraciones presidenciales. A Eduardo San Lobatón siempre se le vinculó al proyecto o a la gente que impulsa el proyecto de David Collado dentro del Partido Revolucionario Moderno, pero su proyecto político es una realidad. Él logró presentarse internamente, impulsar un proyecto que ha logrado escalar dentro del Partido Revolucionario Moderno, pero uno supone que con el paso que ha dado, con el nombramiento que le ha hecho el presidente, que es un ascenso independientemente de que aduanas manejen muchos recursos, pues evidentemente que por lo que el presidente está buscando en este último tramo, eso implica que Eduardo San Lobatón pudiera estar desistiendo de esas aspiraciones. Algunos lo vinculan también a Carolina Mejía, que es uno de los proyectos principales a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, es decir que Eduardo San Lobatón sea del lado de David Collado o del lado de Carolina Mejía, pero dentro del Partido Revolucionario Moderno pudiera estar inclinándose en los próximos meses, por lo que implica la posición que ocupa a partir de ahora y lo que está buscando el presidente Luis Abinader con los cambios que ha introducido y con el mensaje que ha enviado, e incluso lo ha dejado por escrito de que quiere fortalecimiento institucional y asegurar resultados en estos años de gestión, en estos 2 años y 8 meses que le quedan al gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. La semana pasada, específicamente el pasado domingo, fuimos testigos de una operación militar de alto nivel de Estados Unidos en Venezuela. Militares norteamericanos que de hace mucho tiempo estaban ahí en las costas venezolanas en unas operaciones que se estructuraron para impedir el narcotráfico en la zona, evitar que el narcotráfico siga llevando grandes cargamentos de drogas a los Estados Unidos. Bueno, estaban operando hace un buen tiempo ahí en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela. De hecho, nosotros tenemos aquí 2 bases en las que tenemos militares y aviones norteamericanos, aviones que sirven para abastecer de combustible a los aviones que trabajan en esas operaciones que está haciendo Estados Unidos. Y bueno, esas acciones de los últimos meses, según las estadísticas que ha ido divulgando Estados Unidos, ha implicado la destrucción de unas 30 o 32 lanchas utilizadas por el narcotráfico
y la muerte de por lo menos 100 personas que Estados Unidos dice que son narcoterroristas. Ese fue el argumento inicial de Estados Unidos, pero todos sabíamos que la intención de Estados Unidos era producir lo que en efecto ocurrió el pasado domingo, de que se lanzó una operación que implicó la extracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. En esa operación murieron 32 agentes de seguridad cubanos que tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad del presidente Nicolás Maduro, y murieron otros militares y venezolanos que estaban en el entorno, estaban en las zonas que fueron afectadas durante la intervención. Decía Diosdado Cabello que por lo menos 100 personas resultaron muertas durante esa operación. Estados Unidos ahí materializó lo que había planificado en un principio, que era entrar a Venezuela y tratar de cambiar las cosas en ese país para iniciar un proceso de transición que permita que los venezolanos puedan darse un gobierno legítimamente democrático. Y eso lógicamente se aceleró a partir del momento en que Venezuela realizó unas elecciones que el presidente Nicolás Maduro se proclamó como presidente, o el Consejo Electoral lo proclamó como presidente, pero que no pudo justificarse el triunfo con la divulgación de las actas. De hecho, el presidente Leonel Fernández, que estuvo en Venezuela como observador de ese proceso, guardó distancia diciendo que el presidente Maduro no era un presidente legítimo porque no se habían divulgado las actas que justificaran su elección como presidente de Venezuela. Pero Maduro se impuso como presidente de Venezuela porque los regímenes de fuerza, los dictadores, no sueltan el poder a las buenas. Lo hacen por la intervención o por la fuerza, sea porque el pueblo se levante o porque una potencia, como ha ocurrido con el caso de Estados Unidos, intervenga. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Bueno, porque sus intereses están afectados. Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos se van a estar llenando de drogas. Y es verdad, esa es la ruta de las drogas. Las drogas salen de Colombia, de Venezuela, pasan por aquí, por República Dominicana, que es el gran puente del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Pero además, hay que resaltar los intereses de Estados Unidos en Venezuela, que se vieron muy afectados cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder en Venezuela y decidió romper con los Estados Unidos. Porque los que extraían el petróleo, que manejaban el petróleo en Venezuela, eran los norteamericanos antes de la llegada de Chávez, pero Chávez inició una política de expropiación de empresas y la economía de Venezuela se fue abajo. Además, utilizó el petróleo de Venezuela como política para expandirse en Latinoamérica, para desarrollar poder en Latinoamérica, y lo hizo a través de Petrocaribe. Estados Unidos, entonces, ahora con un presidente decidido como Donald Trump, puso en marcha la operación y se puso en evidencia tan pronto Estados Unidos apresó a Nicolás Maduro, porque Trump dijo: nosotros vamos a administrar el petróleo de Venezuela. Dejó claro que su interés es el petróleo, además de sacar a los iraníes que están metidos ahí en Venezuela fabricando drones de guerra y, lógicamente, definiendo su hegemonía en la zona de Latinoamérica, que había descuidado de hace mucho tiempo. Estados Unidos planificó esto y de seguro que lo negoció con Vladimir Putin en la reunión aquella que se produjo en Alaska y la reunión que estuvo con Xi Jinping, porque esos son los tres ejes que dominan el mundo en estos momentos. Estados Unidos, China y Rusia. Hay otros países poderosos, ¿verdad? Pero son los tres ejes, las tres potencias que están dominando el mundo. Por eso es que ustedes observan que ni China ni Rusia han enfrentado de manera directa a Estados Unidos, sino que han permitido que esto ocurra y que avance. ¿Qué va a ocurrir ahora en Venezuela? Bueno, aquí habrá un proceso en el que, según las primeras acciones de la presidenta interina, la señora Dilcia Rodríguez, todo apunta a que hay una colaboración directa de los miembros del régimen que se quedaron en Venezuela. Porque lo primero que dijo Dilcia Rodríguez cuando el presidente Trump dijo: te pudieras pasar lo mismo que le ha pasado a Nicolás Maduro si no colabora con el gobierno norteamericano. ¿Qué dijo ella? Bueno, nosotros estamos a la disposición de dialogar, de colaborar, y sus acciones van indicando que está colaborando. Porque el pasado jueves, dijo el jefe de
de Energía de los Estados Unidos que ellos están asumiendo el control del petróleo de Venezuela en colaboración con la presidenta Dircia. Luego PDVSA lo confirmó y ellos son los que están decidiendo a quién le van a despachar petróleo. Lo van a administrar y van a administrar los recursos, según Trump, para la recuperación de Venezuela. Esa es la realidad. Trump fue a defender sus intereses y dijo que va a llevar de nuevo las empresas petroleras norteamericanas a administrar ese negocio. Luego entonces vendrá un proceso más largo para la recomposición de ese país, para una transición democrática a través de unas elecciones, porque mucha gente pensaba que Donald Trump iba a instalar ahí a Edmundo González porque la población entiende que ganó las elecciones. Yo entiendo que ganó las elecciones porque Nicolás Maduro no pudo justificar que ganó esas elecciones. Ahora, el Tribunal Electoral a quien proclamó fue a Maduro. Fuera mediante una operación fraudulenta o no, lo proclamó ese tribunal. El otro grupo no fue proclamado, aunque sabemos que ganó las elecciones, pero si Donald Trump instala ahí a María Corina Machado, que es la lideresa de ese proceso, o a Edmundo González, que fue el candidato presidencial, va a provocar un enfrentamiento o un derramamiento de sangre que no ocurrió y que hay que resaltar con la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores la pasada semana de Venezuela. Así es que Maduro va a liderar este proceso, Trump va a liderar este proceso en Venezuela, va a instaurar o a defender sus intereses en ese país, va a asumir el control en Latinoamérica, porque de hecho obligó al presidente colombiano Gustavo Petro a que le hiciera una llamada por las presiones que le hizo y ya acordaron incluso hasta un encuentro en Washington. Va a mantener el control de Latinoamérica y va a impulsar sus intereses en Venezuela, recuperando lo que entiende que había perdido con la salida de las petroleras norteamericanas de Venezuela. Y veremos que en unos 6 u 8 meses, porque la Constitución venezolana manda que el proceso de transición se haga en un mes, pero el Tribunal de Justicia de Venezuela le dio un mandato de 90 días, entonces en unos 3 meses esta señora que está presidiendo de manera interina Venezuela tendrá que producir un proceso eleccionario para elegir unas autoridades y que Venezuela pueda hacer esa transición sin llegar a derramamiento de sangre. Vamos a la pausa, en unos minutos venimos con Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. No se mueva. Nos acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Me gustaría iniciar esta conversación haciendo un análisis de cómo fue el año 2025 para el sector comercial, porque la economía apenas creció un 2.2% y la gente con la que usted conversaba decía la situación está mal. ¿Cómo fue la situación para el sector comercial durante el año 2025? Bueno, para mí siempre es un honor y un privilegio estar con usted en este programa tan visto a nivel nacional. La realidad es que el sector comercial tuvo un decrecimiento en el 2025 con respecto a 2024. Al final de cuentas terminamos con 2.2, con una inflación de más de un 4%, y el año pasado, el año antepasado, fue un crecimiento de un 5%. Entonces, el Producto Interno Bruto, que la mayoría de la gente no conocen con qué se come eso, Sí. es la sumatoria de todas las operaciones que se realizan en un país. Usted tiene su empresa, eso es personal, pero la sumatoria de todas las operaciones del país es el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando usted tiene un crecimiento de un 5% y después cae un 2.2%, Sí. entonces usted dice, ven acá, pero falta 2.8%. Se Entonces, siente. se refleja automáticamente Claro. en el dinero en manos de los consumidores. Y obviamente esto afecta directamente el comercio organizado de la República Dominicana, que de todas formas continuamos siendo el sector que más aporta al Producto Interno Bruto. Creo que vamos a terminar este año con 12.5%. Pero las ventas, por ejemplo, en el sector ferretero, todos también conocemos que el sector construcción por segundo año consecutivo un decrecimiento. Sí.
Que era uno de los sectores que más crecía, ¿eh? Claro, Sí, porque es uno de los sectores más dinámicos sí. del país. Entonces, eso ha implicado una reducción en las ventas en las ferreterías. Nosotros tenemos 5.650 ferreterías afiliadas en la Federación Dominicana de Comerciantes, y cuando hicimos la encuesta de cómo fue el año, la reducción de la venta fue un 32% en el En sector el sector ferretero, claro. ferretero. Entonces, las tiendas de electrodomésticos y muebles y tiendas de tejidos fue un 53%. Obviamente, esto influye también, además, la competencia desleal que tenemos también nosotros de los comercios propietarios, de los negociantes chinos, pues no son comerciantes, son negociantes. Y entonces, esto ha afectado directamente las ventas de estos tres sectores ¿Y, que he y mencionado. cuáles fueron los factores que incidieron para la caída de las ventas en el sector ferretero, para la caída del sector construcción, para la caída de las ventas del comercio a nivel general? Bueno, lo primero es que el gobierno dominicano Ujú. invirtió menos del 2% en proyectos Ok. de construcción. Entonces, cuando la mayoría del gasto se va al gasto corriente Ujú, y no se invierte dinero, automáticamente eso frena la ujú. economía a nivel nacional. Ahora, si se estuvieran construyendo escuelas, hospitales en todos los puntos del país, automáticamente hay una dinámica en el sector ferretero, el sector construcción en todo el país. Entonces, si el gobierno no invierte el 3, 4% en el sector construcción, obviamente el sector construcción se va a resentir. Y por más construcciones privadas que usted chequee y que ve en las calles, pero ahora mismo los apartamentos que se están vendiendo son los que valen menos de 3 millones de pesos. Sí. Es decir, los apartamentos, Que casi no existen ya. no. Entonces, para la clase media, eh, las tasas de interés tan elevadas también, también influyó en que la gente no comprara viviendas durante el 2025. Así que hubo una reducción importante en la adquisición de viviendas en el país. Pero entonces hubo menos circulante. Lo pregunto para de inmediato razonar lo siguiente, y es que nosotros ejecutamos un presupuesto en el 24 que fue mayor que el 2023. Por lógica debió circular más dinero. ¿Hubo menos circulante o qué fue lo que impactó en esos sectores? Sí, pero tenga pendiente que cada año se están pagando más intereses de la deuda en República Ah, Dominicana. Entonces, que es un dinero que no circula aquí, sino que se va afuera. exactamente, entonces que ya cuando uno habla que uno tiene que pagar 300, 400 mil millones de pesos de intereses solamente sobre la deuda, entonces por más billones Ujú. que que queramos tener en el presupuesto, si el 30% se va en pago del servicio de la deuda, entonces hay un problema. Entonces, ahí lo que surge es que para que pueda haber más dinero en el gobierno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Una reforma fiscal. Ujú. Porque el gobierno lo que está haciendo, como lo haría usted en su casa, Sí, si a usted se le incrementan los gastos y los ingresos están iguales, lo primero que usted agarra es la tarjeta de crédito. sí. Después, todo descuadrado. Entonces, lo que hace es tomar dinero prestado en la banca. O comenzar a recortar. Te- o disminuye los Claro. gastos o se financia. Sí. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es, para poder financiar el presupuesto nacional, es tomar dinero prestado a nivel internacional, en los mercados internacionales, para poder equilibrar las finanzas del país. Iván, también el año 2025 fue un año en que la inflación fue elevada. Superamos el 5% de inflación. Eso había estado por debajo. Según lo que yo estuve visualizando hasta noviembre, todo indicaba que íbamos a terminar por encima del 5%. Lo decía el economista Luis Reyes, que entrevistamos aquí a final de año. Entonces, esa inflación elevada, ¿cómo impactó el comercio? A ustedes, los que mueven el día a día en los barrios, en los supermercados pequeños, medianos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, que la proyección de la inflación es eh, más o menos 4%. El número final todavía no lo han emitido las autoridades del Banco Central.
aunque la inflación es la sumatoria de más de 100 artículos Sí. y servicios de lo que consumen las personas. Entonces, ¿qué sucede? Una gente en un barrio siente más la inflación que una gente que vive en Naco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usa su dinero es en productos de primera necesidad. Entonces, si el pollo antes la gente lo compraba a 60, 70 pesos la libra y ahora lo está comprando entre 90 y 100 pesos, entonces le está dando duro porque Lo- se le incrementó un Lo- 50% el pollo. y lo sienten el día a día. Claro, entonces que los plátanos que se compraban a 15 y ahora lo compraron a 30, 35. Entonces, quien consume alimentos básicos, entonces siente más la inflación que los otros sectores, que los sectores de la clase media baja, media alta y la clase alta del país. Entonces, el Banco Central cuando emite un dato de todos los componentes de la canasta, que incluyen inclusive la diversión, el gasto en combustible, y quien no tiene carro no usa combustible, tiene que usar el transporte público. Entonces, por eso, la clase más pobre se siente más el incremento de los precios de los productos de consumo básico. Aunque cuando uno chequea y dice, ven acá, pero si la inflación fue 4% y el crecimiento de la economía fue 2.2%, falta 1.8%. Entonces, la inflación cuadra cuando la inflación es menor que el crecimiento de la economía. La gente siente la bonanza. Claro, para que se pueda materializar el incremento de los ingresos, la inflación tiene que ser menor que el crecimiento de la economía. Iván, ¿cuáles fueron los productos que durante el año experimentaron mayor nivel de encarecimiento? Bueno, los pollos Sí. realmente fueron el producto, porque es la carne que consumen los más pobres del Pero aquí se país. produce mucho pollo. La gente que dirige agricultura decía que estamos produciendo cifras récords de pollo y huevos. Sí, correcto, pero ¿qué hacen ellos con incrementar, por ejemplo, 25 millones de unidades en diciembre? Ujú. Si el maíz está caro en el mercado internacional, si la prima del dólar 63, 64, entonces todos esos factores inciden entonces en que se incremente el precio del pollo a nivel local. Ujú. De que hay factores externos y el interno con el alza de la prima del dólar que impactan directamente el costo de producción de los pollos aquí en el país. Y, por ejemplo, los plátanos, eh, que que se consumen todos los días. Claro. Mire, sin embargo, en el arroz, en el 2025 hubo hasta una disminución en el precio. No me diga. Sí, sí, porque parece que a las anteriores autoridades de agricultura se les fue la mano entregando permiso de importación. Ajá. Sí, se les fue la mano. Sin embargo, las autoridades agrícolas dicen que ahora hay mayor control que antes ¿De qué? en las importaciones. Bueno, no sé en qué Anteriormente había número. una bolsa que la dirigía la Junta de Empresarios Dominicana para las Sí, importaciones claro, pero de productos. el arroz, es bueno que se sepa que el arroz que inicialmente hablaban de 2 millones de quintales, llegaron a darle permiso a los molineros. Ya. Pues el sector comercio prácticamente no participó en nada. Es bueno que se quede claro en eso. ¿Cuáles sectores privilegió el gobierno para las importaciones? Eh, a los molineros y algunos productores. Y eso es correcto, porque No, los molineros tienen lo que tienen que producir su arroz y molerlo. exactamente. Hay una distorsión Ajá. en los últimos años donde los sectores productores son los que le están dando las importaciones. Entonces, ven acá, pero ¿y qué está pasando? El productor se tiene que concentrar en producir Claro. y nosotros en hacer comercio. Entonces, cuando entran 4 millones de quintales de arroz, entonces, ¿qué pasó? Recuérdese que en junio, julio, los productores comenzaron a quejarse de que no le estaban comprando el arroz al precio que se acordó en la Comisión Nacional Arrocera porque había demasiado arroz importado. ¿Y qué impacto tiene eso en la producción y en los productores? Bueno, bueno, el precio del arroz, que estaba a 38, 40 pesos la libra,
32, 33 pesos, 34 pesos la libra de arroz. Sí, porque nosotros hablamos con números y hablamos la realidad. Sí, en el caso del arroz, el arroz en el 2025 terminó con una reducción en el precio de 38, 40 pesos la libra, 32 y 33 pesos. Es decir, que bajó. Sí, Por las importaciones, no porque aumentamos la producción. claro, por las importaciones, Oh, porque aquí se producen alrededor de 14 millones de quintales de arroz. Pero de eso hay un 10%, 15% de puntilla. sí. Entonces, si usted le rebaja un 10%, ya estamos hablando de 12.6 millones de quintales de arroz. Pero se 12.5. exportan esa puntilla porque me dicen que a los haitianos les encanta. Mire, sin embargo, la gente tiene un error y Ajá. creen que en Haití les gustan los productos malos, pero la mayoría del arroz que ellos consumen llega de Estados Unidos y es con Oh, 4% de grano partido, y aquí el arroz tiene 10% ok. y 15%. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el consumo se ha incrementado por la gran cantidad de turistas que están viniendo al país. Entonces, ahora estamos hablando de un consumo de 1.1, 1.2 millones de quintales de arroz, lo que significa que si se producen 12.6 y se consumen 13.5, hay un faltante de 900.000 quintales. Sí. Entonces, hay que tener la reserva estratégica por lo menos para 2 meses. Ujú. Pero si la reserva de 2 meses la llevan a 4 meses, entonces afecta directamente entonces a los productores nacionales. ¿Y qué usted cree que ha motivado ese cambio de política de que las importaciones estén cayendo en manos de los molineros y de los productores? Bueno, entiendo que los sectores productivos han tenido una relación excelente con los últimos ministros Ah. eh, de Agricultura. Anteriormente se denunciaban mafias en las importaciones. ¿No hay mafias en las importaciones ahora? Bueno, lo, lo que existió, porque yo entiendo que con este nuevo ministro, cada ministro viene con un librito, Claro. y este nuevo ministro es un productor de arroz y Sí. muy eficiente, y conoce mucho de maquinarias agrícolas y de Sí. tecnología en el campo. Entonces me imagino que ahora la situación va a cambiar, porque una nueva visión con una nueva estrategia. Y de seguro que todo va a ser diferente. Él es miembro de la Comisión Nacional Arrocera de hace muchos años. Nosotros, como representantes del comercio, somos miembros de la Comisión Y Nacional molinero Arrocera. también, y molinero. Entonces, lo único que a nosotros nos invitaban cuando les favorecía a ellos, pero después para la repartidera no nos invitaban a nosotros a la Comisión Nacional. Usted es partidario de que volvamos al método de las bolsas de importación, en la que todo el mundo participaba si quería importar productos, que no era específicamente para el productor o el molinero, como usted dice ahora. Oiga, nosotros fuimos los principales auspiciadores de que se creara esa bolsa. Lo único que cuando nosotros fuimos a la primera, que Osmar nos invitó, yo, bueno, esta es una bolsa que es a más. Y cuando es a más, entonces afecta directamente al consumidor en la República Dominicana. Ok. Y después entonces, yo pregunté, ven acá, pero entonces, los pequeños entonces, si un grande dice, por ejemplo, ajo, no, yo doy 10 pesos por una libra de ajo, Ok. por el permiso. Entonces venía un grande y decía, no, yo doy 30. Y Ya sacaban a todos los pequeños. el precio final era diferente porque estaba pagando más caro Claro, imagínense que y se afectaba al consumidor. al consumidor, aquí se llegó a pagar en la última subasta que se hizo 90 pesos por una libra de ajo, por eso el ajo llegaba a 350. Wow. Entonces, ¿pero quiénes lo traían? Los que tienen el control del monopolio del ajo, del oligopolio del ajo. Entonces, es por esto que nosotros, esa idea que fue muy buena para quitarle la discrecionalidad al Ministerio de Agricultura, al final de cuentas no funcionó. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en esa dirección? Bueno, que realmente la Comisión Nacional de Importaciones Agropecuarias, que está por decreto y que existe, que sus incumbentes participen realmente cuando se vayan a otorgar los permisos de importación. Entonces,
que vaya el ministro de Industria y Comercio, el director de aduanas, el Proconsumidor, el Ministerio de Agricultura, inclusive el Ministerio de Hacienda. Entonces, que se prepare la reunión y que se presenten las solicitudes y que se le otorguen las solicitudes a los comerciantes tradicionales. Iván, ¿cuáles han sido los principales problemas del sector comercial durante el año que concluyó? Bueno, el principal problema fue donde ya nosotros decidimos enfrentar de una manera frontal Ujú. el tema de la competencia desleal de los comercios chinos en el país. ¿Y es tan fuerte ese problema? Bueno, es tan fuerte que nosotros hicimos un levantamiento a nivel nacional, un inventario, como decimos nosotros los comerciantes, Sí. de la cantidad de establecimientos en todo el país, porque uno se sorprende. Usted va a Duvergé y en Duvergé hay una tienda de 5.000 metros cuadrados. Pero eso no es malo. Usted va a No Neiva, desarrollo eso. y hay otra tienda de 5.000 metros cuadrados. Sí. Sí, pero ¿qué sucede? Es desarrollo, cuando es un desarrollo que beneficia a la comunidad y que beneficie también al país. Entonces esas tiendas solamente cobran en efectivo. Oh, Los empleados, la mayoría son extranjeros ilegales, oh. no pagan TCS. A los dominicanos que ponen antes de los 3 meses lo cancelan Para no pagarle para prestación. no pagarle prestaciones. Entonces no pagan INTEVIS, no pagan TCS, no pagan Infotep, no pagan nada. Entonces una competencia desleal que lo que está haciendo es, mejor, destruyendo el comercio organizado de la República Dominicana. Entonces, ante esa ilegalidad, una ilegalidad demasiado fuerte, imagínense, nosotros chequeamos y en conjunto ellos venden alrededor de 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones. Sí, Los comerciantes chinos. sí. ¿Y cuánto vende el sector que ustedes representan? Bueno, nosotros vendemos 700.000 millones, Y ellos 1.000 millones no, no diarios, diarios. diarios, ¿Y cuánto vende el sector formal? como 700.000. Ok. Entonces, Diario, no 700.000 al año, ellos al venden año. 365.000. Ah, ok. Sí. Casi la mitad de lo que ustedes venden. Exactamente, pero entonces, ¿qué sucede? Por sí solo, solamente la evasión que ellos tienen con el ITEVIS, la evasión que ellos tienen con el ITEVIS, representa alrededor de 70.000 millones de pesos que defraudan al fisco aquí en el país. Wow. Entonces, ¿Cuánto representan? 70.000 millones. Wow. Entonces, uno dice, ven acá, pero esa es la competencia que nosotros necesitamos. Aquí queremos que vengan inversionistas, que todo el mundo invierta, pero que cumplan con todas las leyes del país. Imagínense que al final de cuentas, por una inacción de la Dirección General de Impuestos Internos, Por ahí están casi los recursos que necesita el Estado para enfrentar el déficit que tiene. la tercera parte de una reforma fiscal. ¿Y cuál es la explicación de las autoridades para no ser más proactivos en procurar solucionar este problema? Mire, aquí aduanas se fajó, cerraba tiendas, reliquidaba contenedores, pero ¿qué sucede? Si Impuesto Interno no cumple su función de verificar los derechos y deberes tributarios de esas tiendas, que es fácil de hacer porque hay 3 y 4 y 5 en los pueblos del interior del país, más una cantidad importante aquí en la capital, más de 300 tiendas, pero eso se verifica fácil. Pero si no se hacían operativos de la DGI, entonces dígame de qué forma se puede avanzar. Porque el Ministerio de Trabajo, haciendo su trabajo, cerrando tiendas por la ilegalidad de tener los extranjeros ilegales. Migración, haciendo su trabajo. Pero entonces, ¿qué sucede? El MIBED fue que tuvo que salir a cerrar las tiendas aquí en el país por problemas de construcción. Entonces, DGI no hacía su trabajo. No. Además de DGI, ¿qué otra institución hacía su trabajo? Bueno, nosotros también nos hemos quejado públicamente con el tema de la superintendencia de bancos, porque entonces, ¿para dónde va ese dinero en efectivo? ¿Cómo lo sacan del país? Eso también impacta aquí en lo que es la prima del dólar. Ellos compran dólares todos los días.
Sí, pero el dólar se ha mantenido estable. Sí, pero ¿qué sucede? Ha estado 63.60. Hoy cerró, por ejemplo, el viernes cerró 63.95. Sí. Entonces estamos hablando de que ellos compran, todos los pesos que hacen los compran en dólares porque hay una cosa. Usted ha chequeado todos esos ciudadanos chinos en restaurantes, en heladerías. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. ¿Cree usted entonces que con el cambio que se produjo en la Dirección de Impuestos Internos pudiera haber una transformación ahí? ¿Pudiera haber una acción mayor para corregir el problema? Definitivamente sí. ¿Fue positivo el cambio de Director de Impuestos Internos? Fue positivo y decisivo. Ajá. Y decisivo. Nosotros confiamos que el señor Urrutia va a hacer un trabajo excelente en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Llegaron a plantear ustedes, presidente, que quitar el Director de Impuestos Internos? Bueno, aquí quien nombra el presidente. Sí. Ahora nosotros siempre mostramos inconformidad por la forma en que se estaba manejando la Dirección General de Impuestos Internos. Además del comercio chino, ¿qué otro problema preocupa al sector comercial de la República Dominicana? Bueno, en diciembre 15, el presidente promulgó, después de haber dicho a final de julio que iban a vetar la ley de los residuos sólidos, entonces la aprueban. Y esto estamos hablando que va a tener una afectación para las MIPYMES del país de 14.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? ¿Y de qué en manera? el 2026. ¿Por qué? Porque los comercios que pagaban 5.000 pesos ahora van a pagar 20.000. Los que pagaban 90.000 van a pagar 260.000. Y los que pagábamos 260.000, 675.000 pesos. Wow. Entonces, es algo que es desproporcionado. Y para que tengan una idea, también las grandes industrias van a pagar lo mismo que un comercio. ¿Y qué solución? Que no importa que vendan 25.000 millones de pesos. ¿Y qué solución creen ustedes que se le puede buscar a eso? Porque parece que la carga va dirigida más a las MIPYMES que a las... Pero claro que sí. Estamos hablando de que es un abuso lo que han cometido los legisladores con la aprobación de esta ley, y más aún que nosotros fuimos al Congreso Nacional y le planteamos el impacto que tendría, y de todas formas la aprobaron. ¿Cuál sería la solución a esto, Iván? Bueno, van a tener que enviar una reforma a esta ley, porque el sector comercio está desesperado que la próxima semana, el martes, va a haber una asamblea nacional de empresarios comerciales donde se van a tomar las acciones con respecto a este tema. Iván, muchas gracias. Gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por la atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.